Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Romanos. Si a alguien le falta Biblia de los que vienen por vez primera, Leo, creo que tienes una Biblia aquí adentro, ¿verdad? O unas Biblias. En Romanos capítulo 10, voy a dar lectura, hermanos, solo de 2 versículos. Y es el verso 16 y el verso 17. Dice el apóstol Pablo a los romanos que hemos estado estudiando hasta hoy, es el estudio número 40, hermanos. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. ¿Y qué más dice ahí, hermanos? Y el oír es por la palabra de Dios. Amén. Es interesante ver que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, que no todos creen. Y ese es un problema grande porque ustedes recuerdan la oración del Señor, Juan 17, cuando ayer lo mencionaba y muchas veces, cuando dice, no solamente ruego por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así que, hermanos, vemos con claridad que nuevamente el apóstol Pablo nos explica que la fe se recibe por el oír la predicación. En la ocasión pasada exhortaba, hermanos, por lo que teníamos aquí enfrente, a no dejar de predicar y que examinemos nuestro corazón del por qué no predicar, sobre todo cuando decimos ser amorosos o gente que ama o es misericordiosa. Señalaba que la muestra tal vez más grande del amor a Dios, hermanos, es hacer la obra de Cristo. Y la obra de Cristo justamente es enteramente evangelística para nosotros, predicar el evangelio. Y por testimonio de algunos de ustedes, fuimos redargüidos en el por qué no predicar el evangelio, ¿verdad? Si lo hemos creído, si es el gran tesoro. Pero también aquí, hermanos, después de decir que los que anuncian la paz tienen unos pies hermosos por la gloria de Dios que está en ellos y que es enseñada, cita, hermanos, justamente una porción importante aquí el apóstol Pablo. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos, hermanos, van a obedecer al evangelio. Y lejos de la postura que enseñaba en la ocasión pasada de decir, oh, no creyeron porque no eran elegidos y estas cosas, si bien son ciertas, hermanos, si te das cuenta, Pablo responsabiliza al hombre. Él dice, no obedecieron. Pablo no dice, no han creído porque Dios no quiso elegirlos. Y si bien encontramos porciones en donde queda bien claro que, por ejemplo, Lucas en el Evangelio, según la epístola a los Hechos, o el libro de los Hechos, dice que creyeron los que estaban destinados para salvación. Pero a su vez también encontramos aquí en contraste, hermanos, pero no es un contraste que esté divorciado, que el hombre debe creer, debe obedecer. Es una ordenanza y dice, no todos obedecieron al Evangelio. Los que vienen por primera vez, quiero decirte qué es el Evangelio. El Evangelio está hablando de una noticia incomparable, que es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, señalando a Cristo como aquel que paga por mis pecados. Realmente es un mensaje fácil. Somos pecadores, estamos listos para morir e ir al infierno, pero Cristo aparece en la historia por voluntad de Dios y Él voluntariamente dice, Padre, yo pago la deuda de pecadores para que ellos creyendo en mí sean salvados. ¿Por qué son salvos? Porque Él paga la deuda de los pecadores. Él carga el pecado, lleva el castigo en la cruz, recibe la ira del infierno en la cruz del Calvario y tú quedas sin deuda delante de Dios. Y aunque es una excelente noticia, hermanos, hay hombres que se aferran a querer lograr la salvación por su propia obediencia, como es el caso del pueblo de Israel. Y justamente Pablo recuerda lo que Isaías ha dicho, o bueno, parafrasea un poco y después concluye diciendo, mas no todos han obedecido al evangelio. Es absurdo, ¿no? Que el evangelio dice, eres salvo por la obra de otro. Tú, pecador perdido, que estás sumergido en delitos y pecados, tú puedes ir al cielo. ¿Cómo? Oh, Cristo paga por ti. Y que aún la gente diga, no me interesa, no quiero. Es una obra, hermanos, terrible. Es despreciar el regalo más glorioso y merecido. Es responsabilidad del hombre. Los hombres irán al infierno y sabrán que es su culpa por sus pecados, pero también por no haber recibido el amor de la verdad. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es justamente Isaías, un profeta que la historia narra que fue muerto por profecía. Dice que iba a ser partido por mitad, aserrado.
y él es muerto trágicamente por el anuncio del Evangelio, hermanos. Ayer mencionaba eso justamente, cómo los profetas antes eran odiados por el mismo pueblo a quien Dios los enviaba para anunciar advertencia y rescate por medio del arrepentimiento, y ellos se molestaban con la voz airada de Dios por medio de los profetas. Ellos escuchaban a otros profetas que les hablaban palabras dulces y suaves. Obviamente todos nosotros queremos oír esas palabras, hermanos. Pero Dios está irado contra el pecador y envía juicio y advertencia. Antes de soltar su ira, Él dice, arrepiéntanse y vuélvanse a mi camino. Vuélvanse a mí y yo seré misericordioso. Y el pueblo se molestaba y mataba a los profetas. Mataron a Juan el Bautista, mataron a los apóstoles y hoy en día continúan dando muerte a los mensajeros de Dios. Si el mensaje fuera grato para los oídos pecadores, pues no los mataban, hermanos. Sin duda, y han sido acusados de lo peor, como el Señor Jesucristo. ¿Recuerdas algunos nombres que le pusieron al Señor, hermanos? Belcebú, un falso profeta, un hombre que hablaba por el diablo, y esas cosas. A Jesús, hermanos. Entonces, dice Pablo que no todos obedecen al Evangelio. Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Pero el verso 17, hermanos, nos dice, bueno, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y sin duda, hermanos, no solamente la fe es para salvación, sino la fe es para perseverancia. La fe es para salvación. Somos salvos por medio de creer que Cristo pagó nuestra deuda. Y también somos salvos, hermanos, de nuestra mala conducta por creer, justamente. Y eso viene por oír. Tristemente para muchos, hermanos, pues no es Cristo mismo hablándonos en persona. Es usando hombres como yo. Terribles e imperfectos, hermanos. Con rostros malos. Con voces no dulces. Hermanos, es que no es Cristo. Tristemente pasó igual con los profetas. ¿Tú quién eres para venir a hablarme a mí? Es terrible, pero así es. Y justamente, hermanos, Pablo nos dice que es imposible creer si no escucho. Y es imposible, hermanos, escuchar a la manera que Dios quiere si yo no tengo un corazón dispuesto. Es importante, yo tengo un hermano en mente que no lo hablaré de él por no aludirlo, pero todos los mensajes que yo he visto que recibe, él no está viendo al predicador, él está viendo al muro de enfrente y está escuchando y está recibiendo. Creo que eso es bueno que lo hagas, sobre todo cuando tienes a alguien tan horrendo como yo enfrente. Es bueno escuchar. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible caminar y sufrir por Cristo. Sin fe es imposible ser santificado, hermanos. Yo quería hacer un paréntesis porque hemos llegado, hermanos, hasta el capítulo 10 y no quisiera que echáramos en poco aprecio todo lo que hemos visto hasta hoy, porque a partir de ahora, hermanos, la historia continúa en la misma tonalidad, pero en el capítulo 11 comienza a enseñar de otra forma. Así que yo, hermanos, estaba haciendo una remembranza de esta porción y fui cambiado por el Espíritu Santo a dar un mensaje hoy distinto. De cualquier forma va a contar como parte de los 40 mensajes que llevamos hasta hoy los lunes con la iglesia a la distancia y con nosotros aquí ya, que es un grupo grande, gracias a Dios. Pero quiero parar un poco, hermanos, usando otro texto para nuestro cuidado. Es decir, ya hemos escuchado lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha dicho, pero ¿y qué pasa ahora? Bueno, es lo mismo que sucedió con la iglesia en Roma. Ellos tenían el peligro de desviarse. Por eso el apóstol Pablo envía esta enseñanza. Habían dos tipos de desvío, como hoy voy a enseñar. El desvío hacia el legalismo y el desvío hacia el liberalismo o el libertinaje. Siempre esos dos peligros serán latentes y ambos son sumamente peligrosos. Uno se confunde con el otro. El legalista, hermanos, en ocasiones no sabe que es legalista. Y el que vive en libertinaje tampoco lo sabe. Ambos dicen amar a Cristo, pero ambos tienen un problema muy serio, hermanos. Y hoy quiero enseñar para que todo lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 quede a lo mejor más resguardado en nuestro corazón y podamos, hermanos, cuidarnos de no desviarnos y ser fieles al Evangelio. Y también recordar que tenemos un corazón errante y un archienemigo que estará intentando de una u otra forma engañarte y engañarme. Así que quiero, hermanos, hoy usar lo que hemos aprendido hasta hoy, pero también, hermanos, dar uso de un texto que está en la Epístola a los Hebreos, que es de mis favoritas y
te exhorto a que la medites. Es Cristo mayor que todo, ¿no? Es el tema de la epístola, por así decirlo. Y dice Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, solo imagina, es la misma voz del Espíritu, así que sin torcer los textos, podemos entender que cuando el autor de la epístola a los Hebreos, que yo creo que es Pablo, pero hay diferentes opiniones, dice, por tanto, imagina que es por lo que Pablo ha dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Por todo esto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, otra vez oído, hermanos. No solo leído. Yo no digo que no debes leer, pero yo conozco muchas personas, hermanos, que creen tener una buena relación con Dios solo leyendo y no escuchando. Y eso no existe. No existe en la Biblia, vamos, como un cristiano fiel y firme en su fe. La fe viene por el oír. El medio de gracia más grande que tenemos nosotros es oír, no leer. Primero oír la predicación, después leer, después orar, tener comunión, dar misericordia, ser generosos. Ese tipo de cosas que Dios nos da para nuestra santificación. Y dice aquí, hermanos, por tanto debemos prestar mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. La advertencia es, hermanos, pon atención de no desviarte. Entonces vamos a entender, hermanos, que los romanos se desviaron. Y los judíos que estaban en la iglesia de Roma o que se infiltraban a la iglesia también tenían peligro de desviarse. De hecho, si tú recuerdas, la epístola a los romanos es una carta de instrucción hacia la verdad de Dios y del evangelio, de la naturaleza del hombre, del peligro del legalismo, o como también el peligro, hermanos, de vivir bajo la sombra de la gracia para vivir como queramos, ¿no? Él dice, ¿qué acaso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se acuerdan? De ninguna manera, dice Pablo. Entonces son esos peligros a donde nos podemos desviar. Es un camino, es Cristo, pero hay otro camino alterno, legalismo, otro camino, liberalismo. No hay más, hermanos, legalismo o libertinaje y solamente un camino. No hay otra, no hay muchos diferentes. Una persona desviada va a ser legalista o una persona desviada va a ser una persona que vive en libertinaje. No hay más en la Escritura, no encontramos otro camino, hermanos. Entonces, hermanos, recordemos un poco lo que vimos hasta hoy y también basémonos en el versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Después dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahora justamente estamos oyendo lo que dice el autor de la epístola de los Hebreos. Y esta advertencia, hermanos, a esta iglesia de los Hebreos, que es una iglesia tremenda, hay una historia de ella muy tremenda. Recuerda, Hebreos capítulo 11, está enseñando el autor a la epístola de los Hebreos a un pueblo sufriente, hermanos, como constantemente enseño, por seguir a Cristo. ¿Ok? Su debilidad era que el sufrimiento y el despojo de sus bienes, el asesinato de sus familias, los llevaba a temblar y a dudar de Cristo. Obviamente la vida, hermanos, los diferentes maestros, los falsos maestros, empezaban a desviar la atención de los hermanos y ellos comenzaban a abandonar la fe, no como nosotros que estamos cansados o el trabajo o la distancia, no, era porque sufrían por Cristo. Y ellos, hermanos, llegaban a empezar a dudar si era bueno seguir a Cristo o no, o si Dios estaba con ellos o no, o qué tenían que hacer, al punto que el autor de Hebreos los exhorta y les dice, hermanos, algo tremendo, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, basado en que algunos dejaban de congregarse porque justamente estaban sufriendo peligro. Él les dice, recuerden que el que peca deliberadamente después de haber adquirido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio alguno por los pecados. Él les dice, recuerda que si tú te desvías por cualquier motivo, tú no vas a encontrar otro camino a salvación. Y después agrega, si no hay una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. El fundamento de esta exhortación es no dejar de congregarse, hermanos. Es tremendo, a muchos no les gusta eso, ¿no? Porque lo toman como si fuera un puntapié para que tropieces y a la fuerza te congregues. No, hermanos, sino que en la congregación particularmente hay algo que no debe faltar, la enseñanza. Y cuando una persona se cansa de la enseñanza o tiene comezón de la enseñanza, es muy, pero muy fácil que ya no tenga amor por congregarse. Y ahí sigue desviarse. Y ahí buscar otro camino. Y ahí el autor de la epístola a los Hebreos dice, recuerda que no hay otra forma de que tú encuentres perdón
No hay sacrificio por los pecados. Y después agrega que es quebrantar la ley. Y la ley de la gracia, la ley del amor en Cristo. Él dice, si alguno ha violado la ley de Moisés por 2 testigos, debe morir irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que debe recibir aquel que pisoteare al Hijo de Dios? Hablando de la comunión con la iglesia. Entonces, hermanos, el autor de la epístola a los Hebreos nos da una advertencia. Es un llamado urgente a la vigilancia espiritual. Una vigilancia, hermanos, que es fundamentada por la palabra, sin duda. Siempre la Escritura nos va a exhortar a no dar una vigilancia basado en mis propios pensamientos o en mis propias ideas o en mi cosmovisión, ¿no? Tú tu idea, yo la mía, cada quien piensa lo que quiere. No, hermanos, el fundamento de nuestra enseñanza y dirección es la palabra. Lo que la palabra diga, aunque no me guste, ¿es la palabra de quién? Es la palabra de Dios. Entonces el autor es movido por el Espíritu Santo y recuerda que el peligro más grande que tenemos, hermanos, no es el ataque externo, como algunos creen. Hermanos, yo les aseguro, de verdad, si a Dios le place que nosotros suframos persecución, la iglesia genuina va a unirse y va a ser más fuerte que nunca. Algunos vivimos esto en pandemia, cuando nos mantuvimos unidos y fuimos fortalecidos de una manera hermosa. En un tiempo de peligro, de riesgo, hermanos, de adversidad, sin duda fue. Y el autor de Hebreos nos recuerda esto, hermanos. El problema no es el ataque externo, el problema es el ataque interno. Y no quiero hablar del ataque interno entre nosotros, los cristianos, que sin duda es peligroso y es, hermanos, denunciado en la Escritura, ¿no? Aquellos que causan divisiones y eso son un problema. Sino habla del problema interno en nosotros, en nuestro corazón. Al momento de desviarme, cuando yo ya no recibo enseñanza, cuando yo ya no escucho enseñanza, cuando el evangelio es tan liviano, hermanos, que ya no me impacta, ya no me quebranta, ya no me hace llorar y comienzo a recibir la enseñanza de una forma distinta a cómo debería recibirla. En lugar de recibirla, la reprendo, no la quiero recibir, no me parece grata, es mi propia mala interpretación. Y al ser expuesto en mis pecados, yo no quiero recibir sanidad, lo tomo como una ofensa. Ese es el problema, la raíz del desvío. Entonces, es importante, hermanos, porque si leemos, que no vamos a ir a la epístola a los Hebreos, espero en otra ocasión, no la he enseñado jamás de manera consecutiva, secuencial. El problema, hermanos, del desvío es que no ocurre de un momento a otro. El problema del desvío, que como el mismo Satanás obra sigilosamente, poco a poco, es como gotas de veneno, hermanos. Yo veía una noticia de una mujer que mató a su esposo en 1 año. Y ella lo hizo poniendo gotas de cloro en su café. Siempre, hasta el momento que él se acostumbró. Y llegó su cuerpo a intoxicarse de cloro y murió. 1 año. De la misma forma, Satanás va a ir obrando poco a poco, y me va a desviar a un lugar o a otro, hermanos. A un lugar o a otro. Sin duda, si no eres un creyente genuino, vas a apostatar. Es decir, conociste y te vas a apartar y vas a ir al mundo. Conocemos gente así, hermanos. Se aparta de la enseñanza, se aparta de las iglesias y ahora mismo está en el mundo. Pero literalmente en el mundo. Y si le preguntas, él dice, no, Dios conoce mi corazón, estoy bien con él. Porque conoció y se arraiga a una idea errada de relación buena con Dios. Pero está en el mundo. Si es un cristiano genuino y se aparta y se desvía, él se va a desviar al legalismo o al libertinaje. Sin duda, no hay otro panorama, como les decía. Y el problema de caer en esto cuando decimos, ¿cómo es posible que esto pase? Es que fue poco a poco. Tú y yo conocemos personas que estaban muy sólidas, hermanos, muy serviciales, muy entregados, amaban la predicación, tenían celo por la verdad y de un momento a otro comenzamos a ver fruto como hongos en su vida. No abraza la palabra, no lee la palabra, no hay atención, no hay celo, no hay práctica del evangelismo. Es terrible y empiezan a caer en un engaño evidente que algunos que están firmes pueden notar, porque es como ir a un médico que conoce los síntomas de un pequeño niño. Tú has llevado a tu hijo al doctor y tú no sabes qué tiene, pero el doctor lo ve, le ve los ojos, le ve la mucosidad, lo ve toser y dice, el niño tiene esto. Lo mismo pasa con hermanos que están firmes en la doctrina. Ven características, dicen, este hermano se ha desviado, esta hermana está desviada. Es evidente, pero a veces no pasa, hermanos, tan rápido. Es muy paulatino, poco a poco este problema va creciendo.
El problema se empieza a ver que toman lo santo como algo común, las cosas de Dios como algo común, la exhortación como un ataque, hermanos, la gracia como un permiso para pecar. Hermanos, la libertad cristiana como libertinaje, la santidad como legalismo. Ese tipo de cosas comienzan a notar, y es importante. Pastor Jesús, no olvidaré, mi hermano está escuchando, es testigo. Algún día tuvimos un conflicto con algunas ovejas y el hermano me decía, pastor, pero es extraño que si el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y el Espíritu Santo habita en el creyente, ¿por qué está engañado? Es interesante, hermanos, porque si el Espíritu de Dios habita en la persona y es el Espíritu de verdad y él es creyente, ¿por qué llega a estar así de engañado? Es importante reconocer que el creyente puede desviarse o bien puede salir la luz que nunca fue un creyente. Ambos peligros están en la Escritura. Entonces, hermanos, cuando el Evangelio para el que se desvía pierde su peso en su corazón, él comienza a convertir, hermanos, todas las cosas de Dios como en una teoría. Y el peso y el poder del Evangelio pierden, hermanos, para él el poder transformador, el poder regenerador, el poder santificador. Es como que el Evangelio es algo más. Y esta persona se caracterizará porque tendrá más opciones. Es como aquel que opta por creer en la alopatía y una vez que no le funciona, toma la medicina alternativa y después este químico y después la sal del Himalaya y después, es decir, busca muchas cosas. Lo mismo sucede con el Evangelio, con aquel que se desvía. Lo tiene aquí, pero comienza a tomar más cosas. Me sorprende, hermanos, que he estado en comunión con algunos pastores que son conocidos ahora por muchos cristianos y he conversado con ellos por mensajes o veo enseñanzas que les he compartido a algunos de ustedes y todos estamos hablando de la misma situación. Creo que es algo que está aconteciendo hoy. Y sin duda me causa preocupación, hermanos, cuando el apóstol Pablo habla de los finales tiempos, y no quiero enfocarme en el final tiempo, puede faltar aún mucho tiempo, pero miren 1 Timoteo capítulo 4, hermanos. El versículo 1 dice, 1 Timoteo 4, el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Esto es impresionante porque nosotros damos por hecho y mucho más con la sobreinformación, hermanos, de las doctrinas de la gracia y todo esto. Algunos van al extremo, hermanos, pecaminoso de llegar a la hiper, ¿cómo se llama? Interpretación de tal postura, ¿no? Y dicen, no, tú no te preocupes, el Señor te salva y Él se va a encargar de perfeccionarte. Nunca encuentro esto en la Biblia, hermanos. Nunca encuentro que eso sucede por obra de magia sin que el individuo tenga algo que ver. No es porque Dios me necesite, sino que el Dios soberano involucra al hombre a que él ponga manos a la obra. Y yo te exhorto a que lo hagas y que no caigas en el error de creer que como Dios es soberano en toda la salvación, tú te quedas sentado sin qué hacer y Él va a hacer su obra. Dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo que claramente el Espíritu ha dicho que en los últimos tiempos se van a apartar de la fe. Pon atención, ¿cómo es posible que una persona a la que se le ha asegurado que el Señor va a perfeccionar la obra de Él hasta el fin se puede apartar de la fe? Bueno, aquí entendemos que algunos se desvían. Dice, prestarán atención a espíritus engañadores, porque la fe viene, ¿por qué dijimos? Y el engaño, ¿por qué crees que venga? Por el oír. Se van a apartar de la fe prestando atención a espíritus engañadores. Ese espíritu es minúsculo, es decir, a hombres que enseñan, o a mujeres, peor aún, hermanos. Y a doctrinas de demonios. Podemos pensar que son las doctrinas satanistas, ¿no, hermanos? O podríamos adjudicar esto solamente a los fariseos, doctrinas de demonios. No, hermanos, a mí se me hace más peligroso una doctrina, por ejemplo, de darle consuelo a un pecador sin arrepentimiento que a un legalista que enseñe que debes obedecer. La verdad. Porque, por ejemplo, pienso en el libro de los Proverbios. ¿Qué le pasaría a un joven que obedezca literalmente el libro de los Proverbios? ¿Va a vivir peor o mejor que un joven que no lo obedezca? Evidentemente. Pero ¿qué va a pasar si a un joven se le enseña? No te preocupes, mira, están todos equivocados, pero tú eres muy hermoso y amado por Dios. ¿Qué va a pasar con él? Los que tienen hijos sabemos que cuando les damos de más a nuestros hijos se vuelven niños mimados, malagradecidos. Lo mismo sucede con el corazón pecaminoso, hermanos. Si hablamos de peligro, se me hace más peligroso este tipo de enseñanza libertina
que el tipo de enseñanza que pone a una persona en obediencia. Miren, muchos de nosotros no nos desviamos de forma tan absoluta porque tuvimos padres que nos tenían, hermanos, en la línea. Si no lo hubieran hecho, estaríamos peor de lo que estuvimos. Sin duda, el uno y el otro, sin el evangelio, están igual de perdidos, ¿verdad? Y todo vendría del diablo. Pero mira lo que dice: mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y mira cómo esto se combina. Esto es interesante, cómo estas almas libertinas son legalistas. Dice, esos van a prohibir casarse. Qué interesante, ¿no, hermanos? Van a prohibir casarse y van a abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos. Los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno. Bueno, en fin, dice el versículo 6. Al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Jesús. ¿Qué? Advertencia. Tengan cuidado porque en el último tiempo habrá espíritus engañadores. No podemos dejar de enseñar, hermanos, y de exhortar a este tipo de cosas. Dice, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Entonces, hermanos, así como la fe viene por el oír, también el engaño viene por el oír. Sin duda, el que se desvía no se va a desviar por sí solo, hermanos. Se va a desviar porque pone atención a otras cosas. Yo hoy compartía, tanto con jovencitas como con los jóvenes, compartía una lista de predicadores que sugiero que escuchen. La mayoría ya muertos y con buen testimonio, no de enseñanza solamente, sino de vida de piedad. Y también les decía, cuídense, hoy hay muchos maestros, hay muchas maestras súper increíblemente peligrosas. Muchos jóvenes que aparentemente saben, exhortan, mayormente los reconocerás porque atacarán pastores, atacarán iglesias, atacarán santidad, hablarán, hermanos, muy elocuentemente, pero todo irá en contra de la verdad. Puedes desviarte, porque nuestro corazón es propenso a escuchar más fácil la mentira que la verdad. No nos enseñaron a pecar, hermanos, nos enseñan a vivir bien. Entonces todo lo que es conforme a nuestro corazón pecaminoso es más fácil de recibir. Es como que estamos acostumbrados a ello. La verdad cuesta más trabajo, tú lo puedes comprobar. Te cuesta más trabajo leer la Biblia 2 horas que ver una serie, una saga de películas, ¿no? No tienes problema con eso. Puedes platicar en un café 3 horas, pero no escuchar un sermón siempre de 3 horas. Todo lo espiritual y todo lo que me puede nutrir mi alma no es tan bien recibido como lo que no, hermanos, me edifica. Entonces identifico el problema que hay, es el pecado. Así que, hermanos, cuando uno se desvía, comienza a ver lo santo como algo común. O también comienza a ver lo santo como imposiciones gravosas, como legalismo. Le llaman legalismo a la santidad, legalismo. A la piedad le llaman mandamientos viejos, ¿no? Todo eso, son esas cosas, hermanos, que una y otra vez escucho y que seguiré advirtiendo hasta mi muerte, aunque pudiera yo caer mal. No importa, hermanos. La realidad es un peligro grave. He escuchado cosas como de estos neomaestros, hermanos, que usan doctrina sana, como diciendo, oh, jovencita, no te preocupes por la vestimenta, aunque los pastores legalistas te hablen de la vestimenta. No son los pastores, mi amigo con espíritu de estupor. Es la palabra de Dios. Es la palabra la que dice eso. Si tú a eso le llamas legalismo, estás diciendo que Dios es un legalista. No te preocupes, preocúpate más bien por lo interno. Son locuras, hermanos, demoníacas. Y es fácil de escuchar. O joven, no tomes tan en serio la vida cristiana. Tendrás un futuro en tu adultez para vivir en santidad. Ahora goza tu juventud. Torciendo textos como los de Salomón, un hombre sabio. Gózate de lo que ven tus ojos y alégrate en tu corazón, como para exponerlos al libertinaje y al mundo. Corren mucho riesgo, amados. Corremos mucho riesgo. Porque cuando el evangelio pierde su peso, hermanos, en el corazón, se convierte en una teoría sin transformación. Cuando el evangelio pierde su peso, ¿me va a enviar al legalismo o me va a enviar al libertinaje? O estoy en el evangelio o estoy en legalismo o en libertinaje. No hay de otra forma, hermanos, en la que el desviado pueda vivir. Justamente, hermanos, iba al griego para la palabra desviarse. Hay algunas palabras que llaman mi atención y voy e investigo a la concordancia Strong, qué quieren decir. Y esta palabra, hermanos, que es
Pararreo significa deslizarse lentamente como en una embarcación que se aleja del puerto sin darse cuenta. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Es esta expresión que hablamos con algunos hermanos o hermanas, decimos, hermano, si estabas tan bien. Hermana, estabas tan firme, con tanta hambre de servir. Tú querías ser un misionero, una misionera, tú querías servir y ahora estás muy apartado. Particularmente cuando no hay excusas justificables, ellos dirán, no, yo estoy bien, solamente he cambiado algunas cosas, pero sigo igual. Cuando hay excusas justas, hermanos, obviamente no tenemos nada que decir. El tiempo cambia y hay tiempo para todo, pero es tremendo. Llega un punto en donde no podemos ayudar más, donde ya no podemos convencer del error al individuo engañado. Y hay un peligro, hermanos, como yo leí ayer en 2 a Timoteo capítulo 2, a los tesalonicenses, cuando llega un grado, hermanos, tan terrible que es Dios mismo entregándolos un poder engañoso. ¿Qué voy a hacer contra Dios? Es el mismo pecado. El joven Samuel me preguntaba qué significaba la porción en donde la epístola de Juan dice, hay pecados de muerte, por ellos ni aún ores. Cuando Dios ya los ha entregado y ya no hay forma de interceder porque es Dios mismo dando juicio y dándoles un poder engañoso a fin de que no reciban la verdad. No hay forma de convencer. Entran en un espíritu, hermanos, tan oscuro, pero a su vez ellos al verse al espejo se ven mucho más fieles que los fieles. No hay forma de convencerles. Es por eso que debemos prestar mucha atención y seguir enseñándonos, hermanos, el evangelio. Seguir enseñando lo que significa que Cristo murió en la cruz por los pecados, que vendrá pronto, que lo veremos cara a cara. Es tan importante tomar las cosas con seriedad, las cosas de Dios. Es tan importante. Hermanos, justamente este es el problema, que así se aparta el alma. Según el texto, hermanos, y su enseñanza, el alma que se desvía se aparta sin ruido, pero con consecuencias terribles. Estas consecuencias es como un suicidio. El que se suicida está cansado. Veía a una joven que se suicidaba y decía, mamá, perdón, te hice la vida de cuadritos. Y como que piensa que va a dar descanso a la persona que tal vez le era carga. Pero tú sabes que el suicidio mata a toda la familia. Es como el divorcio. El divorcio no es de pareja. El divorcio, hermanos, afecta a la pareja, a los hijos si hay, a las familias, a la iglesia y a todo el mundo. Es un acto egoísta. El alma que se desvía, hablando en la índole eclesiástica, el tema de la iglesia, afecta a toda la iglesia. Afecta a toda la iglesia. El peligro del desvío, hermanos, la Escritura enseña que una sola raíz de amargura contamina a muchos. Es corrosivo el desvío. Es como ayer hablábamos, hermanos, cuando algunos se desvían y abrazan otras doctrinas. Obviamente las abrazan porque parece ser la verdad. El problema es que hay otros incautos que se pegarán a ellos y escucharán y se desviarán. No es nuevo. En mis 14 años que llevo, hermanos, pastoreando, lo he visto una y otra vez. ¿Y qué crees? El patrón es el mismo. El espíritu es el mismo. La reacción es la misma. El juicio es el mismo. Pocos son los que han vuelto, hermanos, y no a la congregación, al Señor en verdad. El desvío es una ofensa directamente a Dios. Es decir, sí, es que la fe viene por el oír, pero yo tengo comezón de oír. Yo no quiero escuchar más. Así que yo sé cómo voy a hacer, y es negar lo que el mismo Dios ha instituido, su palabra, maestros, iglesia, arrepentimiento, confesión, todo eso. Hermanos, hasta hoy hemos visto que el epístola a los Romanos nos enseña qué sucede cuando el hombre deja de sujetarse a la verdad. Y como el evangelio es el único, hermanos, como el evangelio es la única ancla firme que impide irse a la deriva. Escucha, solo el evangelio. Como decía en la ocasión pasada, puedes usar mucha Biblia para aconsejar a personas no creyentes. Insisto, no va a servir de mucho. Vas a moralizarlos, no vas a llevarlos a Cristo. Sin evangelio no sirve de nada, hermanos, el mensaje. El evangelio es el centro. El evangelio está desde Génesis hasta Apocalipsis, y en cada porción, los que leen la Biblia fielmente todos los días, te darás cuenta que en cada porción de cada capítulo, libro, profeta, salmo, ley, siempre está el evangelio. Siempre es el evangelio. Y siempre aparece después de la rebelión. Una advertencia, no obedecen, hay rebelión, hay juicio, muerte, después arrepentimiento, misericordia de Dios, evangelio. Siempre aparece el evangelio.
Así que sin evangelio no hay manera, hermanos, no hay manera. Y obviamente el evangelio no únicamente es sí creo que Cristo murió y que por gracia soy salvo, sino que el evangelio lleva a impactar la vida de la persona para vivir en obediencia. Cuando tú estás frío o te estás desviando, yo le decía hoy a mis hijos, si algún día en tu vida empiezas a ser atacado por desviarte, primeramente aplica la técnica de Romanos 1:20. Voltea a ver la creación para que nuevamente recuerdes a Dios. Y cuando recuerdes a Dios, como ya conoces y has transgredido la ley, ahora huye a Cristo en arrepentimiento y fe. Siempre. Y el evangelio va a ser así, hermanos, toda nuestra vida. Nos va a mantener sólidos, firmes, celosos de la doctrina, valientes, hermanos. Nos va a mantener el evangelio. Sin evangelio no vamos a poder. Si ustedes recuerdan esto, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 1:21 al 22, que recuerda, estoy haciendo un recuento de la enseñanza, nos habla del peligro de descuidar la verdad, o podríamos decir como la indiferencia que conduce justamente al desvío. En Romanos 1:21 al 22, si quieren leerlo conmigo, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es interesante el texto, lo hemos usado en muchas ocasiones para hablar de los incrédulos, pero también el texto tiene una muy buena aplicación, habiendo conocido a Dios. Es decir, los que lo conocen no le glorifican como a Dios. Si recordamos, hermanos, el asunto que estamos tratando en la epístola de Juan, él dice, todo aquel que confiese que Jesucristo vino en carne, todo aquel que confiese que Jesucristo es Dios, que ese hombre es Dios, y he explicado bastante de eso, ¿no? No es este Jesús romántico, misericordioso, bien amoroso, dulce, tierno, como un esposo bonachón, romántico, con espíritu de abuelo con sus nietos. Es Dios mismo, hermanos. Dios mismo, airado contra el pecador todos los días. El Dios que no cambió por el nuevo pacto, porque Dios no cambió. Nos salvó Cristo, pero no cambió. Y esa es una confusión que la gente tiene. Piensa que porque el pacto es nuevo, Dios también es nuevo. Es el mismo. Y él dice, habiendo conocido a Dios, hermanos, no le glorifican como a Dios. De hecho, esta porción es bien temeraria, porque dice, no le dieron gracias, sino se envanecen. Ellos dicen, yo sé, yo puedo, y nos dicen dónde se envanecen, en su razonamiento, en su mente. No, yo no creo, yo no pienso así. Yo creo que no es por ahí. No, a mí no me parece esto justo. Hermanos, se envanecen, están ellos creyendo que pueden conseguir por sí mismos su propia verdad. ¿Y qué es lo que sucede? Su necio corazón, él no dice, su corazón se hace necio, sino ellos ya están en necedad. ¿Y recuerdas qué dice el necio en su corazón? No, si hay Dios, no, pero otro Dios es el que tú estás diciendo que hay. Porque este Dios es digno de honra, de gloria, de alabanza. Este Dios es digno de ser adorado. Hermanos, el peligro más grave que nosotros tenemos es divorciar a Dios, por ejemplo, de la enseñanza. Divorciar a Dios de la iglesia. Divorciar a Dios, hermanos, de gracia, de amor, de misericordia, de santidad, de ira, de juicio. Ese es el peligro. Y el necio corazón, dice, se entenebrece. Después, el apóstol Pablo dice, ese mismo Dios los entrega a sus pasiones para que cometan con avidez toda clase de impurezas. Los entrega. Y si tú estudias, hermano, ¿a qué persona de la Trinidad se refiere? ¿Sabes a quién se refiere? ¿Pablo? ¿De quién está hablando Pablo, hermanos? Cristo. De inmediato puedo ver esto y decir, no, se refiere al Padre. ¿Por qué dices eso? Oh, porque el Padre es de ira y Cristo es de amor. Estás pensando en otro Dios. En tus razonamientos, y tu necio corazón se entenebreció. No todos saben, tal vez lo voy a decir. ¿Sabes quién va a juzgarnos en el juicio a los hombres? ¿Qué persona? ¿Cómo? ¿Sabes quién dice, hermanos, Apocalipsis, que hará que se oculten los impíos y los gobernantes y rueguen a las montañas que caigan sobre ellos? ¿De qué persona? Cristo. ¿Quién dirá al lago de fuego junto con los demonios? ¿Cuál persona? Este es un problema serio, hermanos, hoy en día. ¿Y por qué? Porque Cristo es el verbo. Es la palabra encarnada. Si yo cambio, hermanos, a este verbo, que es Dios mismo, yo me voy a envanecer en mis razonamientos y voy a buscar, escuchar a otro, Cristo. Voy a interpretar distinto y voy a perderme.
Voy a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo santo legalismo, a la libertad cristiana libertinaje, me voy a desviar. Esto es muy claro a lo largo de la historia de la iglesia, ha sucedido una y otra vez. Porque sin Cristo, hermanos, no hay relación con Dios. Sin Cristo no hay salvación. Sin el verdadero Cristo, imagina, hermano, el grave peligro que se corre hoy en día con tantos y tantos cristianos, y no necesariamente carismáticos o pentecostales. Insisto, hay hermanos pentecostales más fieles a Cristo que muchos entre nosotros que decimos que conocemos las doctrinas de la gracia y la teología del pacto. Más fieles, que son capaces de morir por Cristo, que lo conocen. Entonces, ¿yo qué puedo entender, hermanos, cuando leo esto junto contigo? ¿Qué podemos entender? Bueno, cuando dejamos de prestar atención, ¿a qué? A la palabra de Dios, el corazón se llena de ruido propio. La advertencia es esta. Si ustedes vuelven, hermanos, a Hebreos 2:1, por tanto debemos prestar mucha mayor atención. A ver, ¿y por qué me enfoco en decir que esto nos lleva a reflexionar, a poner atención a la palabra, a la predicación? La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra. ¿Y cuándo escucho la palabra mayormente, hermanos? Voy al inicio. ¿Cómo una persona es salva? Díganme, por favor. ¿Quién la predica? Ok, ¿cómo somos santificados? Por medio del lavamiento de la palabra, ¿verdad, hermano? ¿Y de quién recibo la palabra? De hombres, ¿verdad? Predicación de la palabra. Entonces, ¿en dónde yo me puedo desviar, hermano, cuando dejo de prestar atención a la palabra predicada? ¿Y por qué mayormente esto? ¿Cuántas personas conocen que son bien fieles a su lectura, pero que interpretan terrible la Biblia? Terrible. Yo pienso que el texto dice esto, y yo he estado enseñando lo que es predicación expositiva, de forma resumida, porque quiero confesar que cuando yo escuché eso por primera vez hace años, se me hacía dificilísimo. Me invitaron a formar parte de un ministerio internacional de predicación expositiva y yo no entendía muy bien, honestamente. Pero después lo resumí y dije, caray, es más fácil de lo que creemos. Es enseñar un texto en su contexto, en la historia, a quién se le habló, quién habló, por qué le habló, cuándo le habló y aplicarlo a nosotros. Mucho más fácil. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no soy enseñado? Bueno, yo voy a interpretar y a mi propia conveniencia, porque me estoy entenebreciendo y el diablo es ávido para usar la misma palabra y seguirme engañando y me lleno de la palabra, pero con mi propia interpretación. Es ruido propio. No presto atención, hermanos, y este es el primer paso hacia la confusión espiritual. Y el problema es que como ya tengo un conocimiento, mi extravío no es absoluto. Tú y yo sabemos, mira, hermano, si eres de aquellos que habla con los hermanos que se ausentan de la iglesia, tú les preguntas, hermano, ¿no has venido hace mucho tiempo? Y casi siempre te dicen, no, pero estamos bien cerca de Dios siempre, ¿sí o no? Tengo buena relación, no, oramos todo el día, escuchamos las predicaciones que transmiten. Es una realidad, no van a aceptar su mal, porque su propio engaño los lleva a no confesar su error. Y si no confiesan su error, no están enfermos. Si no están enfermos, no van al médico, hermanos. Si no se les dice su mal, ellos no van a arrepentirse y van a morir. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo enseña también en el capítulo 10, en los versos antes 2 y 3 que leímos, dice, porque yo les doy testimonio otra vez. ¿Qué es lo que dice Pablo? Yo doy testimonio, doy palabra, doy carta de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, hablan de Dios, defienden a Dios, pero no conforme a la ciencia según Dios, no conforme a la revelación escritural. Hermanos, ni aún en práctica. Celo de Dios, pero no práctica, no celo por la práctica. Lo que hablamos antes, no misericordia a los perdidos, no evangelismo, no, o tal vez sí misericordia, pero como todo un religioso. Conozco, siempre que vamos al evangelismo, siempre el Señor en su bondad, si no llevamos comida, siempre va a aparecer un grupo religioso llevando comida y así nos ayuda en el evangelismo. Siempre. Entonces, yo no hablo de esa clase de misericordia que todo el mundo puede dar. Yo hablo de la misericordia que nadie puede dar sino solo la iglesia. No lo dan. No lo dan. No se cansan, no se ensucian sus pies por salvar a las personas, por hablar el evangelio a sus vecinos, a los de la tienda, a la gente, discipular, buscar, invitar a la iglesia para que reciban. No lo hacen. Están desviados. Dicen que tienen celo por Dios, pero no conforme a la práctica del conocimiento pleno de decir, tú eres Señor. Isaías, ¿verdad? Vio su gloria y dijo, yo voy a donde tú digas, soy el primero. Le ganó a los ángeles.
heme aquí, Señor. Yo estoy, dime lo que quieras. Debería de morir hoy, pero no he muerto por tu misericordia. ¿Qué hago para ti? Estoy presto, Señor. Soy tuyo. Me has perdonado. Estoy en tu presencia. Úsame. No hay ciencia en los desviados. Estos dos caminos que yo te menciono, hermanos, de desviación, vamos a llamar uno liberalismo o libertinaje. ¿Qué es esto, hermanos o niños? ¿Qué es liberalismo o libertinaje? Bueno, escucha. Dices tener celo por Dios, pero tomas lo santo con livianidad. Y dices, no importa. ¿Y qué atributo crees que va a mencionar más el liviano? Amor. El amor. Hermanos, a lo largo del tiempo, y los pastores que están aquí, que son 3 o 4, no me dejarán mentir, a lo largo del tiempo los desviados acusan a los no desviados de faltos de amor. ¿Sabías? Faltos de amor. Y bíblicamente también. Profetas sin amor. Seguramente este hombre no tiene amor, Cristo. O la voz de Judas, ¿no? Que tengo mucho deseo de escribir ese libro que tengo en mente, ya varias notas de... ¿cómo iba a llamarse? Son libros apócrifos, frases de hombres desviados, como Judas, hombres sin amor. Se fueron a seguir a Cristo, me abandonaron y me dejaron solo, nadie me cobijó, nadie me buscó. Judas Iscariote. Ellos van a enfatizar siempre en el amor. Nunca un desviado va a enfatizar en la justicia. Tiene lógica, ¿no, hermanos? ¿Cómo un desviado va a enfatizar en la justicia? ¿Cómo va a enfatizar en la disciplina? ¿Cómo va a enfatizar en eso? Obviamente no es tonto. Él va a cobijarse bajo la sombra de la higuera del solo amor, sola gracia, sola misericordia. Y es terrible. Terrible, hermanos, porque el liberalismo va a tomar lo santo de forma liviana y él dice, no importa, no pasa nada. Dios es amor. Por lo tanto, el paso siguiente de contaminación es, hermano Cristian, no pasa nada, mira, Dios te ama, no tienes que arrepentirte. O no exhortarlo al arrepentimiento, que no se arrepienta, y sin arrepentimiento, ¿qué pasa, hermanos? ¿Y hay restauración? ¿Y lo ayudé? Le di en su mente un falso Dios. Él va a seguir en pecados, o ella va a seguir, usé a Cristian obviamente de ejemplo, pero nada que ver. Va a seguir en sus pecados porque él ya tiene en mente un Dios de puro amor. Y se acabó, hermanos, a desviarse. El otro desvío es el legalismo. ¿Qué hace el legalista? Va a crear normas que Dios no ha dado y dice, esto es lo que debes hacer. Es súper peligroso. Un desviado, hermanos, podemos reconocer que un desviado, por ejemplo, puedo hablar con mi hermana Moni y decirle, Moni, esto es, no le agrada a Dios, es pecado, sin que sea pecado. En unas cosas yo voy a ser estricto, pero no son de Dios, y en otras cosas no voy a ser estricto. El legalista así es. Si te das cuenta, el legalista, decía el Señor, ustedes cuelan el mosquito y tragan el camello. Se preocupan por lo que no es pecado, pero no se preocupan por lo que es pecado. Se preocupan por aquellos que no son como ustedes quieren, pero ustedes no se preocupan porque no están viviendo como Dios quiere. Y te van a cargar, nos van a cargar. Está prohibido esto, está prohibido esto, está prohibido. Por eso yo decía ayer, tanto jóvenes y jovencitas, hermanas, hermanos, cuando alguien te aconseje, aún sea de forma muy amorosa y sea muy elocuente y te haga llorar, párate firme sobre la roca y di, ¿me puedes dar los versículos que usaste para llamarme la atención o consolarme? Porque si no viene de Dios, no viene solamente de una persona, hermano. De verdad, viene de Satanás. No hay otra. Así como hijos de Dios, hijos del diablo y no hay huérfanos, de la misma forma, hermanos. El legalista tendrá también esta característica, va a crear normas conforme a lo que él cree que es, pero en otras cosas no. Es como leíamos ahora, prohibirán casarse o abstenerse de alimentos, pero no vivirán en piedad, por ejemplo, o en honestidad, o en arrepentimiento, o en perseverancia, o en amor dando el evangelio. No lo harán. En hipocresía, no les importará a Dios, porque su Dios es amor. Justamente los legalistas, hermanos, son muy malinterpretados. Hoy en día se le llama a aquel que busca vivir en santidad, legalista. Escuchaba a alguien que decía, me cansa tanto ir a acompañar a mi esposo, que es pastor, a esas iglesias en donde todas las hermanas usan falda. Tengo que disfrazarme.
¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? ¿Qué dijo? ¿Son legalistas? ¿O a qué se refiere? ¿Es malo acaso eso, hermanas? ¿No es peor eso? ¿No es peor enseñar de esa forma a un grupo que dirá, ay, sí es cierto, fuchi? Es muy peligroso, hermanos. Tanto el liberalismo como el legalismo tienen unidad. ¿Por qué? Porque tienen un mismo maestro llamado Satanás. No están muy aislados. Yo le decía a unos hermanos, aún los carismáticos tienen legalismo también. Y mayormente los que piensan que la salvación se pierde. ¿Por qué pierden la salvación? Por obras. ¿Y cómo la ganan? Por fe con obras, obviamente. Legalismo. Legalismo no es exhortar, hermanos, a la santidad. Legalismo es decir que por la obediencia vas a ser salvo. Nunca confundas el término legalista. Entonces, ambos extremos son pecado, hermanos. ¿Por qué son pecado? Tanto el liberalismo, libertinaje como legalismo. Porque ambos ignoran la justicia perfecta de Dios y establecen la suya propia. Ese es el problema. Ese es el problema. Hermanos, al que vive en libertad cristiana, se le puede acusar de pecador. Santiago dice, tú pues que juzgas a tu hermano, juzgas también la ley. ¿A qué se refiere ese texto? Que la ley no lo inculpa, pero el hermano sí lo inculpa por algo que no es parte de la ley. Él vive en libertad cristiana, pero se le acusa de pecador. Y al que vive en santidad, o la que vive en santidad, se le llama legalista porque vive en santidad. Son, hermanos, la voz de Dios hablando a través de una persona que ha sido engañada, que se ha desviado del Evangelio, justamente. El Evangelio trae paz y libertad. El Evangelio me lleva a la obediencia con gozo, no por imposición. El Evangelio, hermanos, trae aliento. El Evangelio es el mensaje glorioso que viene inmediatamente cuando estoy frente a un pecador, hermanos. ¿Yo debo dar el Evangelio de inmediato en frente de un pecador? ¿Sí o no? No. Primero, ¿qué debo hacer con él? Confrontarlo, ¿verdad, hermano? Confrontarlo con la ley, con sus pecados. Después viene el Evangelio. El Evangelio es eso. El Evangelio va a convencer a una persona una vez que la persona sepa que está desviada. El Evangelio es el antídoto, aquel que ya va al médico porque sabe que está enfermo. No es la vacuna de rabia a todos los perros callejeros. No es, hermanos, el antídoto inmediato que damos a las personas. Yo me olvido del Evangelio y me olvido del poder que hay en Dios dado a nosotros acerca de la libertad y de una vida santa y responsable y reverente que no es por imposición gravosa, sino por carga ligera. Entonces, hermanos, cuando el creyente o la iglesia deja el Evangelio puro, se vuelve muy liviana con el pecado, pero a la vez se vuelve muy severa con las cosas secundarias. Puedo ser muy amoroso con unos y muy malvado con otros. Es como cuando tú y yo condenamos a personas que están desviadas en lugar de predicarles. ¿Te has encontrado en esa situación? Cuando de pronto tenemos amistades o familiares que están en doctrinas erradas y en lugar de hablarles del Evangelio les hablo de lo pecadores que son. Terribles, abominables, desviados, herejes. Y estoy solamente usando indirectas para herirlos en lugar de rescatarlos como personas engañadas. O hermanos, o de pronto no ser estricto con mi vida infructífera, pero sí ser estricto con la vida de otros que tienen fruto. O me vuelvo liviano con el pecado o me vuelvo severo con cosas secundarias. ¿Qué es lo que sucede? Pierde el equilibrio entre la gracia y la verdad. Deja de ser justo. Y justamente cuando yo separo la gracia de la verdad, es como cuando separo la justicia, hermanos, de la misericordia o el amor de la ira. Estoy forjando otro Dios. Todos los atributos de Dios están enlazados uno con el otro. Y bueno, el único que es triple es santo, santo, santo. Y pienso que el fundamento de todo esto es la misericordia, que no es gracia, es que Dios está irado contra el pecador todos los días y no le da al pecador lo que él merece. Y me voy a confundir y voy a desviarme. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. En la misma epístola a los Romanos, vamos a ver adelante en Romanos 11:36, que debo mantenerme en la verdad del Evangelio toda mi vida. ¿Y cuál es el fundamento del Evangelio? Cristo. Cuando yo me desvío, pongo ya los ojos en mí. No sé si a ti te ha pasado o alguien ya está en este espíritu, que eres una víctima.
hermana, que eres una víctima de un esposo que no te cuida, que no te ama, que no te da tiempo, que no esto o aquello. O tú un esposo que tu esposa no te sirve, no te atiende, no se sujeta. Hermano, si bien esas cosas tienen que ser colocadas a la luz de la verdad, el problema es cuando yo me victimizo y yo no me veo como un pecador y veo al otro pecador. Y vuelvo a lo mismo. ¿Qué crees que va a pasar? El diablo es excelente para tomar, hermanos, falsos maestros y lanzarlos. Y es genial para manejar las redes sociales y que scrollees y te llegue justo un mensajero que te va a dar ese pan dulce a tus oídos. Es increíble. Es como cuando, miren hermanos, cuando alguien viene conmigo y, hermano, mi esposa me hace esto y me hace el otro. Si yo no pongo mis ojos en el Evangelio, caigo en el error que probablemente alguno de ustedes ha caído. No, hermano, mira, pues es que tu esposa es pecadora, pero mira, tenle paciencia, regálale una flor, sal a pasear con ella, dale un chocolate. Y me olvido, le doy como un tipo de consejería como mi abuelita me la podría dar. Pero si no te dejas engañar y detectas que ahí hay antropocentrismo, él está centrado en él, tú vas a errar. Pero si tú te detectas eso, tú vas a decirle, hermano, ¿has pensado en Cristo como el esposo de la novia? ¿Cuántas veces nos rebelamos contra él? ¿Cuántas veces no lo servimos honestamente? ¿Cuántas veces no lo atendemos como nuestro esposo glorioso? ¿Cuántas veces lo traicionamos? ¿Cuántas veces somos hipócritas delante de él? Hermano, tú debes amar a tu esposa como Cristo la ama. Tú estás pecando. Tú estás queriendo ser servido en lugar de servirla como Cristo nos sirve a nosotros. Detectas el pecado. Detectas que el hombre o la mujer pone su atención en él. Hermano, si no cuidamos esto y tú eres así y yo soy así y el otro así, tendremos nuestra reunión de quejas de maridos o de quejas de esposas. El grupo de los hombres de esposas necias. Y el grupo de las mujeres con esposos irresponsables. Y nos entenderemos mutuamente. ¿En dónde se centra la atención? ¿En el Evangelio o en nosotros? En nosotros. Y ese es un problema gravísimo porque vamos a convertir, hermanos, la enseñanza bíblica en una terapia. Y nos desviamos absolutamente. El texto de Romanos 11:36 nos recuerda algo contundente. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. ¿Por cuándo? Todo el tiempo, hermanos. Escuchen bien, todo esto no se trata de nosotros, aunque por nuestro pecado sentimos que somos los estelares de la película. Todo se trata de Cristo. Todo absolutamente se trata de Él. Pero nuestro orgullo y nuestro pecado nos lleva a creer que nosotros somos así, los estelares. Es un peligro grave. Siervos inútiles somos. Estamos solamente para hacer la voluntad de nuestro Dios. Solamente para eso. Somos considerados como nada. Somos así, hermanos, entregados a muerte como ovejas al matadero todos los días. Esa es la percepción que yo debo tener. Si alguien debe brillar en la iglesia del Señor, debe ser Cristo. Y no hablo de la popularidad de algunos hermanos que Dios les ha concedido ser populares, que algunos atacan y que son de gran bendición para nosotros. Estoy hablando de ti, de tu sentimiento, como si yo fuera la estrellita, la que necesita atención. Y tú debes escucharme a mí, mis padecimientos a causa del pecado de otros, y yo a ti. Cuando siempre que hay situaciones que me incomodan y yo manifiesto mi queja, es mi problema, intolerancia, no soportar, no amar, no perdonar, no servir, no poner al otro en primer lugar y a mí en segundo lugar. Todo es orgullo. Es soberbia. Es soberbia. El Evangelio no se trata de nosotros, mis amados hermanos. El Evangelio se trata de Cristo y su gloria. Escuchen bien esto, los que tienen poco tiempo y los que nunca habían venido. La salvación, primeramente, se trata de mostrar la gloria de Dios por Dios mismo. Es decir, Dios salvó a los hombres por su propia gloria. Salpicados somos nosotros de esa bondad. Él quería mostrar su gloria a su creación y nos la va a mostrar. El premio del cielo no es que yo voy al cielo, o como algunos dicen, que Dios me necesitaba y me llamó al cielo. Él necesitaba al hermano Charlie, ahora ya se fue al cielo. Allá está sirviendo a su Dios. No. Es un regalo inmerecido de que yo voy a poder disfrutar de la gloria de Cristo por toda la eternidad. Eso es la salvación. No trata de nosotros. Por eso, como nos vaya aquí, hermanos, como nos traten, como sean las cosas, no importa. Porque las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse en Cristo Jesús. El Evangelio no trata de ti y de mí, hermano. El Evangelio trata de Cristo Jesús.
y de su gloria. Entonces, todo desvío también comienza cuando el hombre o la mujer o la iglesia se coloca en el centro. Soy herido, soy menospreciado, no soy atendido, mira, me abandonas, no me sirves, no me gusta la enseñanza, la iglesia no sé qué, la iglesia otro. El problema no es externo, hermanos, como enseñan algunas doctrinas humanistas. El problema es interno. El problema es nuestro corazón. Ese es el problema. Porque el santo Hijo de Dios vivió en este mundo corrupto y se mantuvo irreprensible. Y aún hombres que aman a Dios vivieron así. ¿Recuerdan a Daniel? ¿Dónde vivió? ¿Cómo vivió? ¿Recuerdan a sus amigos Sadrach, Mesach, Abednego? ¿Recuerdan a José? ¿Recuerdan a Pablo, hermanos? Hermanos, cuando nosotros nos quitamos del centro y ponemos al Señor, podemos vivir en la Babilonia y podemos seguir adorando al Señor fielmente y aún ser útiles en un pueblo pagano, haciendo justicia y no colaborando con la maldad. No somos el centro nosotros, no somos víctimas nunca, hermanos amados. Nunca. Somos victimarios. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que, hermanos, Cristo no solamente salva, sino Cristo también gobierna. Y esto es toda nuestra vida. Su palabra gobierna, su consejo gobierna, hermanos. Su espíritu gobierna, su iglesia gobierna. Todo eso es de Dios, no es nuestro. Su palabra, hermanos, debe ser siempre nuestra norma final de conducta y de fe, de práctica y de fe. Siempre. Si la palabra lo dice, hermanos, aunque no nos guste, ¿qué vamos a decir? Amén, amén. Siempre amén. Aunque no me guste, amén. Eso dice la palabra, amén. Es la palabra de Dios. Yo soy un pecador, yo no entiendo bien. Mi método no es el método de Dios. Mi método debe ser eficaz siempre y cuando sea basado en el método de Dios. Mi evangelismo, mi conducta, el ser esposo, padre, conforme a Dios, el ser esposa, conforme a Dios. Todo tiene, hermanos, eficacia solamente cuando está basado en la doctrina de Cristo. Si no, voy a desviarme. Por ejemplo, hermanos, pensemos en la disciplina. La disciplina es algo que el mismo autor de la epístola a los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y él mismo sabe, hermanos, el Espíritu Santo dice, porque no hay disciplina que al motivo parezca motivo de gozo. ¿Pero es disciplina de quién? ¿Y a quién disciplina Dios? Al que ama, hermanos. Al que ama. ¿Qué pasa cuando nos desviamos? ¿Te agrada la disciplina? El hermano Alan cae en un pecado digno de disciplina. No es lo mismo, hermanos, odiar que matar con mis manos, obviamente, ¿verdad? Pero hay pecados que pueden ser dignos de disciplina. Entra en disciplina. Si hay alguien desviado que lo aconseja, le va a decir, ellos también pecan, mire, ¿por qué te disciplinan? No deberían, qué malos, injustos, que se juzguen ellos mismos. No está, hermanos, en contra de los hombres que le dan disciplina al hermano Alan. ¿Está en contra de quién? Dios es quien disciplina, hermanos. Debemos ser bíblicos. De verdad, debemos ser bíblicos porque si no, habrá un desvío. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sabes lo que significa azote? Lo pela. Lo hiere, hermanos. Lo hiere. Es un dolor profundo, duele bastante la disciplina. A mí como padre, cuando yo disciplinaba a mis hijos con vara, me dolía. Yo podía meterme con mi esposa y decirle, me dolió mi corazón. Pero es necesario, cuando es necesario y en amor, sin ira. Hermanos, esto duele, pero es necesario. Una iglesia que rehúye, o un creyente que rehúye a la corrección, deja de amar verdaderamente. Porque según Dios, al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Si la iglesia dice, no, esto no me gusta, esto Jesús no lo haría, hermanos, por favor. Algún día escuché que me dijeron, te lo he comentado, es que este hermano predica más bien como Santiago en capítulo 4, versículo 4, o como Pablo enojado, pero no como Cristo. Perdón por la expresión, pero es bíblica, es una estupidez. Porque cuando Pablo habla, Santiago habla, ¿quién habla? Cristo. Hermanos, la disciplina no es para humillar, aunque así parezca para algunos desviados de la palabra, sino que la disciplina es para restaurar. ¿Recuerdas lo que dice el capítulo 6, versículo 1 al 2, hermanos? De Romanos, capítulo 6. El apóstol Pablo
Dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, el que cubre el pecado por temor a perder al pecador, ya lo ha perdido de antemano. Siempre. Los predicadores tenemos mucho miedo a veces de eso. Empezamos a ver que algunos pecadores pueden ser ahuyentados en la predicación que golpea el pecado o en la disciplina y somos tentados también de cambiar el mensaje. Pero cuando nosotros, hermanos, cubrimos el pecado por temor a perder al pecador, ya lo hemos perdido. Y el Señor, ¿sabes qué dice? El que cubre al impío o el que justifica al impío o condena al justo, ambos son abominación a Dios. Porque le negamos el camino al arrepentimiento. La disciplina lleva al arrepentimiento, hermanos, y el arrepentimiento lleva a alcanzar misericordia. Fíjense, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. El yo soy, en la persona de Cristo, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Escucha, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Quién? Cristo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, cuando tú eres redarguido, como algunos que se acercan al final del estudio y dicen, oh, fui golpeado, el sermón me golpeó. Recuerda que el paso que sigue es el arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, la convicción de que Cristo te ama y te perdona. Así, hermano, sin procesos, en ocasiones. Sin procesos. Fuiste golpeado por la palabra, te redarguyó, hizo su propósito. ¿Recuerdas? Enseña, redarguye, corrige, instruye. Entonces la palabra hizo cabida en tu corazón pecador. Tú te arrepientes. ¿Qué es arrepentimiento? Perdóname, Señor. Te lo ruego, me extravié, Señor, pero vengo a ti, por favor, ayúdame. ¿Y qué es lo que sigue? El diablo va a atacarte y dejarte ahí, tratando de manifestar tu carga, ¿no? Para que todos vean que estás bien arrepentido. No, hermano, la gente no me importa. Si el Señor me llevó al arrepentimiento, que es una dádiva de gracia, es un don de Él, ahora lo que sigue es yo ir a la fe de que Cristo me ama, murió y pagó por mí. Y me gozo y vivo en realidad con ese gozo y los demás se darán cuenta que fui perdonado y lavado porque estoy arrepentido. ¿Y cómo sabré que es cierto? Porque tendré un cambio de conducta, porque el arrepentimiento que es según Dios produce un cambio. Porque en ocasiones puedo decir arrepentirme porque me descubrieron, pero no me arrepentí. Si no hay cambio, el arrepentimiento no viene de Dios. Pero si fuiste herido por la espada de dos filos, ¿qué es la espada de dos filos? La palabra no es para matarte, es para que vayas al arrepentimiento. Y si vas al arrepentimiento es para que vayas a la gracia, para que vayas a Cristo y disfrutes de su perdón y sigas viviendo y vayas de gloria en gloria, con gozo y buen ánimo, diciendo, soy hijo de Dios. Así que para terminar, porque mi pantalla ya se puso en amarillo, en Romanos capítulo 15, versículo 4, que veremos después también, dice, hermanos, otra vez aparece el medio de gracia de escuchar, como en todos los textos que hemos leído, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 7, toda la escritura es inspirada por Dios. Romanos 15, 4, estas cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. En cuanto a la vida de los que se escribe y la interpretación divina de esa historia o esa narrativa que es para mí. ¿Para qué? Para mi enseñanza. Entonces una iglesia, hermanos, debe cuidarse. Se aparta de la enseñanza, se aparta del evangelio, se aparta de oír y va a desviarse. Un creyente se va a desviar. Un creyente que se desvía empieza a esconder su pecado. Un creyente que esconde su pecado tiene que ver el pecado y ya no lo verá en él, lo verá en ti, lo verá en mí. Señalará solamente. Verá el pecado aquí, el pecado allá, el pecado allá. Es algo de lo que somos muy atacados los predicadores por atacar el pecado. Pero hermanos, pues obviamente pecadores deben de predicar también la palabra desde el púlpito. Y yo me arrepiento, ¿sabes cuándo? Todos los días. Confieso, todos los días peco, hermano. Hasta ahora, gracias a Dios, nada digno de ser quitado del ministerio. Por la gracia de Dios, pero todos los días peco. Así que cuando me acusas de pecador, tienes razón. Tienes razón. Pero por gracia de Dios me arrepiento. No tendría vergüenza de pararme en el púlpito estando inundado en pecados que me quiten del ministerio. Sería una abominable manifestación de incredulidad de la justicia de Dios. Hermanos,
Tú puedes citar la Biblia, un desviado puede citar la Biblia y sin embargo estar vacío de la verdad, porque puedes contradecir o el desviado puede contradecir los fundamentos. Y el error no va a comenzar con una negación abierta, como te dije, sino con una desviación sutil, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Por eso el autor de Hebreos nos dijo, prestemos mucha mayor atención. No basta solamente con conocer la palabra, creo que la mayoría la conocen. Hay que sujetarse a ella. ¿Y qué creen? Si yo estoy sujeto a la palabra, es porque yo la obedezco y tengo una actitud reverente a la palabra. Es así. Es así. Y hermanos, esto es duro. El desviado tal vez no lo va a cachar, pero el que no está desviado sí. Obedeced a sus pastores. ¿Quién dice eso? Es difícil siempre un pastor enseñar esto, pero dice la palabra. Obedeced a sus pastores. Como quienes velan por sus almas. Háganlo con gratitud, con gozo, con alegría, para que no sea una carga. ¿Quién dice eso? Ahora, ¿obedecer en qué? No vas a obedecer si te digo que te pongas unos tenis rosas, una camisa amarilla y un pantalón de círculos blancos, ¿verdad, hermano? Ni que te brinques una barda o que vayas a robar o que te pongas borracho. Obviamente no. ¿Quién habla la palabra? ¿A través de quién? ¿De quién? ¿Y Dios a través de quién? Caramba, entonces, ¿qué voy a hacer, hermano? Debo obedecer la palabra de Dios. Obedecemos la palabra de Dios a través de Pablo. Pero él es un apóstol. Bueno, hermanos, obedecemos la instrucción del Señor a través de un hombre, a fin de cuentas. Debo hacerlo. Obviamente, siempre obedecer. Un joven me hacía una excelente reflexión acerca de lo que dije yo ayer, ¿no? La predicación es Dios hablando a través del predicador. Pero él me decía, ¿pero siempre toda predicación? No, evidentemente no. Todo lo que sea de verdad, interpretado por la misma Biblia, enseñado con sustento bíblico, todo lo que provenga en realidad de Él, nada que sea tergiversado o modificado, independientemente de la cara bonita o fea que tenga el predicador, si tiene voz gruesa, delgada, grita, no grita, eso es lo de menos, mi amado hermano. Es la palabra lo que cuenta. Debemos sujetarnos a la palabra con obediencia y reverencia, necesitamos humildad, hermanos. Porque cuando, hermanos, se ve el consejo bíblico como falta de amor, me he extraviado. En Gálatas capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo, todos conocen este texto, ¿verdad, hermanos? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? ¿Por qué crees que Pablo dice eso, hermanos? La historia dice que Pablo era un hombre bajito, como de 1,50, con una nariz muy aguileña, piernas zambas, muy morenito, y que era tan difícil de entender por la forma en cómo hablaba que la gente no le tenía mucho aprecio. Pero él no era odiado por eso. ¿Sabes por qué era odiado aún por la propia iglesia en ocasiones? Por lo que enseñaba. ¿Y sabes qué enseñaba? La verdad. ¿Y sabes qué ocasionaba en los desviados? Que ellos lo consideraran enemigo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Hermanos, el corazón que se aleja de la verdad llama odio a la corrección y amor a la permisidad. Eso es lo que hace el corazón desviado. Los verdaderos siervos de Dios, hermanos, aman tanto que advierten, corrigen y confrontan el pecado, aunque tengan temor. Ora para que yo y Pastor Meni podamos ser esos hombres. Pero el verdadero siervo de Dios, si te ve en el fuego, te va a gritar. Se va a meter por ti, te va a tomar del cabello y te va a jalar. La Escritura dice, arrebátalos del fuego y aún quema sus ropas contaminadas. No es, hermanos, una voz dulce cuando hay peligro de muerte. No es posible. No es posible. Hermanos, son como dice Pablo, estos hombres, hermanos, amigos entrañables en el Señor. Amén. Entonces, hermanos, haciendo este recuento de la epístola, vamos a continuar después con el capítulo 10, en donde nos quedamos a partir del versículo 16 y 17. Solamente quería terminar, hermanos, con unos textos que quiero que leamos juntos. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios, hermanos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes
en tu propia prudencia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención, no sea que nos desviemos. El que tenga oídos para oír, oiga. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Ojo, hermanos, pongan atención. La desviación más sutil nace del orgullo espiritual, aunque la persona orgullosa se jacte de ser la más humilde. Ese hombre o esa mujer van a decir, yo entiendo la Biblia a mi manera y así es como yo lo entiendo. Pero la fe verdadera va a someterse a la palabra, hermanos, aunque contradiga el deseo del corazón del que está desviado. Así que Hebreos 2:1 dice, debemos prestar mucha mayor atención, mucha mayor atención, mucha mayor atención. Y el resto, hermanos, de los que están caminando fielmente, así dice el Señor. Romanos 16, 17 al 18. Les ruego que se fijen en los que causan divisiones y se aparten de ellos. Así dice el Señor. ¿Verdad, hermanos? No el pastor. Así dice el Señor. Y no hay otra interpretación. Así terminaremos la porción de los Romanos. Santiago 4, 6 al 7 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Particularmente el desviado señalará a otros de soberbios y a ellos de humildes con su declaración. Pero, ¿qué crees? El soberbio justamente se va a caracterizar por eso, por pensar que es humilde. O, como dicen, ¿no? Algunas personas dicen, ¿de verdad yo soy tan humilde? Es un peligro. Así que, hermanos, pienso que si tú crees que estás firme, aunque seas muy pequeñito, nuevo en la fe, o muy joven, o en verdad muy humilde y no sepas que eres humilde, tú eres maduro cuando sabes que no conoces todo. Ahí eres maduro. Cuando sabes que no conoces todo, porque sabes que tu corazón puede engañarte con facilidad y por eso te aferras con temor y temblor a la palabra predicada que no cambia. Por eso podrás escuchar a hermanos a lo largo de los siglos con la misma tonalidad de voz, si eres sabio para buscar tu error. Si no, el diablo va a usar aún enseñanzas y pequeñas porciones para tratar de solventar tu injusticia y decirte, tú estás bien, ellos están equivocados. Pero si eres sabio dirás, necesito ser reprendido de mis pecados. Háblame, Señor, por favor, para ver si estoy en el error o no. Y te vas a aferrar con temor y con temblor a la palabra. Amén, amados hermanos. Que el Señor nos ayude. Guarda la verdad con celo, recibe la reprensión, sigue a Cristo con firmeza, escucha la palabra predicada, no te apartes del Evangelio y siempre busca el equilibrio. Ve en el filo de la navaja, ni allá ni allá, siempre en medio. Ahí en el filo de la navaja es donde se corta y se duele, hermanos. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias por bendecirnos y hacernos recapacitar. Todos necesitamos esto. Primeramente yo, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos bendigas y nos ayudes a ser cuidadosos de nosotros mismos. Como dijiste al pastor Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, que nos libres del maligno, que es un súper engañador y nosotros somos más débiles que él cuando nos apartamos de tu consejo. Ayúdanos, amado Señor, a discernir, porque ¿de qué serviría, amado Señor, hacer una cosa u otra, Señor, si el fundamento nuestro o el despegue ya está en pecado? Cuídanos, amado Señor, de no desviarnos. Cuídanos, Señor, de no cerrar nuestros oídos. Cuídanos, Señor, de no matar a los profetas. Cuídanos, Señor, de no odiar lo santo y ser ligeros, Señor, con las cosas santas. Cuídanos, Señor, del extravío. Cuídanos, Señor, y con tu palabra retumbando en nuestras mentes todos los días. Ayúdanos a estar siempre arraigados a Cristo, obedientes. Ayuda a mis hermanas y ayuda a mis hermanos para que, Señor, cumplamos cada uno con el rol que nos compete, Señor. Y al primer desvío, Señor, enciende un dolor profundo en nuestros corazones. Tú lo puedes hacer. Y alértanos, por favor, antes de que sea tarde, mi Dios bendito. Gracias, Señor, por las familias en la fe a la distancia. Gracias porque pronto, en menos de 60 días, estaremos juntos con muchos de ellos, allá en el camino, y reúnenos para adorarte en un mismo espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos.